Hemos hablado mucho de emergencias en el mar, ¿verdad? De situaciones límite. Sí, de momentos críticos. Pero hoy creo que toca cambiar un poco el enfoque. Vamos a meternos, digamos, en el puente de mando virtual. En la prevención, querrás decir. Exacto. Para entender cómo se trabaja día a día para que esas crisis simplemente no ocurran. Buena idea. Vamos a analizar a fondo el capítulo 5 del Convenio SOLAS, el que trata sobre la seguridad de la navegación. Usaremos extractos clave. Un capítulo fundamental, desde luego. La idea es sacar en claro cómo se construye esa seguridad, en la planificación, la tecnología que ayuda, las decisiones bajo presión, todo según este estándar internacional. Así que, bueno, vamos a meternos en faena. Perfecto. Pues mira, el capítulo 5 de SOLAS es, como dices, una pieza clave. Y tiene algo que lo hace especial respecto a otros capítulos. ¿Ah, sí? ¿El qué? Su aplicabilidad. La regla 1 lo dice bien claro. Salvo muy pocas excepciones, aplica a todos los buques. Da igual el tamaño. Y en todos los viajes. O sea, no solo los superpetroleros en rutas internacionales. No, también para el ferry pequeñito que cruza la ría. Es universal, prácticamente. Podríamos decir que este capítulo viene a poner por escrito lo que siempre se ha llamado el buen arte de navegar. El buen hacer del marino. Eso es. Pero va más allá de la tradición, ¿eh? Establece requisitos muy concretos. Y lo importante no es solo tener los aparatos, la tecnología. Sino usarlos bien, imagino. Exacto. Usarlos correctamente, seguir los procedimientos que se sabe que funcionan y tener una mentalidad proactiva. Pasar de reaccionar al peligro a, digamos, construir activamente la seguridad. Interesante eso de codificar el buen arte de navegar. Si ese es el espíritu, ¿cuáles serían los pilares de esa seguridad proactiva según SOLAS B? ¿Por dónde empezamos a construir? Pues empezamos mucho antes de soltar amarras. En tierra firme. Ah, ¿sí? El pilar fundamental, sin ninguna duda, es la planificación del viaje. El famoso passage planning. Suena importante. Y lo es. La regla 34 es tajante. Obliga al capitán a asegurarse de que el viaje se ha planificado a fondo antes de salir. Se acabó eso de ya veremos sobre la marcha. Nada de improvisar. Nada. Es un proceso formal, muy estructurado. Tiene 4 fases bien definidas. 4 fases. Eso ya suena a método, a no dejar cabos sueltos. Esa es la idea, sí. La primera fase es la evaluación, o appraisal. ¿Y en qué consiste? Pues en recopilar y estudiar toda la información que necesitas para ese viaje concreto. Hablamos de cartas náuticas, claro, en papel o electrónicas, y que estén al día. Fundamental. Y de roteros que te describen las costas, las rutas, los últimos avisos a navegantes, por supuesto. Meteo, corrientes. Exacto. Pronósticos de tiempo, de olas, corrientes, mareas. Y, muy importante, conocer bien tu propio barco. Calado, cómo maniobra, qué equipos llevas y si funcionan bien. Es como hacer inteligencia antes de empezar. Entiendo. Recopilar toda la info suena lógico. Pero, ¿dónde suele estar el reto ahí? ¿En que los pronósticos sean fiables a largo plazo o en tener las cartas electrónicas perfectas? Buena pregunta. Los retos varían. A veces es encontrar datos muy específicos de zonas poco transitadas, otras interpretar bien pronósticos que parecen contradecirse. Claro. Y lo de las cartas electrónicas, las NCs, mantenerlas actualizadas requiere mucha disciplina, eso es cierto. Pero quizás lo más complicado es juntar toda esa información tan distinta. Y que tenga sentido, ¿no? Eso. Ver el cuadro completo de los riesgos y las condiciones que te vas a encontrar. No basta con tener los datos, hay que analizarlos bien. Una vez superada la evaluación, viene la segunda fase, la planificación, el planning. Ahora sí, a trazar la ruta. Exacto. Con toda la información ya analizada, dibujas la derrota detallada en la carta, desde que sales del muelle hasta que atracas en destino. Punto por punto. Sí, definiendo los puntos donde cambias de rumbo, los waypoints. Identificas y marcas bien todos los peligros. Bajos, rocas, barcos hundidos, las zonas de separación de tráfico, las autopistas del mar. Eso. Estableces márgenes de seguridad, defines zonas no-go, que son áreas donde no debes entrar bajo ningún concepto. Prohibido el paso. Totalmente. Y, muy importante, preparas planes de contingencia. ¿Planes B? Exacto. ¿Qué haces si te pilla mal tiempo de repente? ¿O si falla un equipo clave? ¿O si necesitas buscar un puerto para refugiarte? Todo eso tiene que estar pensado. Es tu hoja de ruta estratégica. Una hoja de ruta con alternativas, veo.
Vale, tienes el mapa detallado, las contingencias, ¿y luego? Luego viene la ejecución, el execution, A navegar. a navegar. Es el momento de zarpar y poner en práctica ese plan. Tienes que seguir la derrota que has trazado. El oficial de guardia se tiene que ceñir a ella. ¿Y si hay que desviarse? ¿Por el tiempo o por algo inesperado? Cualquier desviación importante tiene que evaluarla y autorizarla el capitán. No vale improvisar porque sí. Entiendo. Y la última fase será comprobar que todo va según lo previsto, ¿no? Justo. Es la supervisión, el monitoring, y esta es continua, desde que sales hasta que llegas. Sin descanso. El oficial de guardia en el puente tiene que estar verificando la posición del barco constantemente, usando todo lo que tenga, GPS, radar, marcaciones a tierra si puede, y comparando con el plan. Siempre. Comparando con la derrota planificada en la carta. Hay que confirmar una y otra vez que el barco está seguro y en la ruta correcta. Y fíjate, lo interesante aquí, y que demuestra lo serio que es esto, Dime. es que este proceso de 4 fases no es una simple recomendación, una buena práctica. No, es una obligación legal clarísima según Solas. Ah, sí. Tiene peso legal. Muchísimo. Si hay un accidente, un incidente, lo primero que se mira con lupa es si había plan de viaje, si estaba bien hecho y si se siguió. Claro, la diligencia debida. Exacto. Si falta el plan o si se demuestra que no se siguió, las consecuencias legales y profesionales para el capitán y para la naviera pueden ser muy serias. Es la prueba de que eres profesional y diligente. Queda clarísimo. La planificación es la base de todo. Pero claro, con el plan hecho, para ejecutarlo y supervisarlo necesitas herramientas. ¿Qué pide SOLAS-B sobre el equipamiento de navegación? Pues el capítulo 5 detalla el equipo mínimo que tienes que llevar y es una lista que lógicamente ha ido cambiando con la tecnología. Pero sin olvidar lo básico, supongo. Por supuesto. Por un lado, tienes los instrumentos clásicos, que siguen siendo vitales. Todo barco debe llevar un compás magnético estándar bien calibrado con su tablilla de desvíos. El que funciona aunque se vaya la luz. Ese mismo. El último recurso. Y junto a él, un girocompás. Este da un rumbo mucho más preciso y estable, esencial para el piloto automático y para tomar marcaciones fiables. Vale, redundancia y fiabilidad. Pero me imagino que hoy día la electrónica es el corazón del puente. ¿Qué sistemas son imprescindibles según Solas? Desde luego, la electrónica lo ha cambiado todo. Solas Bube exige varios sistemas clave. Primero, el radar. El ojo que todo lo ve, de noche o con niebla. Exacto, para ver otros barcos, la costa, obstáculos, hasta chubascos. Pero no vale un radar cualquiera. Tiene que llevar ARPA. ARPA. Ayuda de punteo automático. Eso es, ayuda de punteo automático de radar. Es un procesador que detecta los ecos de otros barcos, los sigue y te calcula su rumbo, su velocidad. Y lo más importante, El CPA, el punto de máxima aproximación, o sea, a qué distancia mínima van a pasar. Y el TCPA, el tiempo hasta esa máxima aproximación. la herramienta anticolisión no mono. Vamos. Sin duda. Fundamental para ver si hay riesgo de abordaje y decidir cómo maniobrar. El ARPA suena a un ayudante increíble, sobre todo con mucho tráfico o mala visibilidad. ¿Qué más exige Solas en electrónica? Pues luego tenemos el ECDIS, el sistema de visualización de cartas electrónicas y de información. Las cartas de papel, pero en pantalla. Básicamente, sí. Te muestra la posición del barco en tiempo real, normalmente del GPS, sobre una carta náutica electrónica oficial, una ENC. Y supongo que hará más cosas. Claro, lo bueno del ECDIS es que integra mucha información. Te puede mostrar los blancos del radar y de la IS, puedes trazar la ruta planificada y lo mejor son las alarmas. Alarmas. Sí, alarmas de seguridad automáticas. Te avisa si te sales de la ruta, si te acercas a un peligro como un bajo fondo o a una zona restringida, o si tienes poca agua bajo la quilla. Muy útil. Y siendo tan crítico, necesitas respaldo. Obligatoriamente. Solas exige un sistema de respaldo. Puede ser otro ECDIS, totalmente independiente, o bien tener a bordo un juego completo y actualizado de las cartas de papel de toda la ruta. Tiene lógica. Mencionaste el ICE. ¿Qué es exactamente y cómo ayuda al radar y al ECDIS? Pues el ICE, el sistema de identificación automática, es como, imagínate una especie de red social para barcos. Una red social. Curioso. Sí, porque cada barco con ICE transmite automáticamente por radio VHF un paquete de datos. ¿Qué datos?
Pues quién es, nombre distintivo, número IMO, tipo de barco, dónde está, posición GPS, qué rumbo y velocidad lleva, si está navegando a motor, fondeado, incluso el destino o el calado. Y recibe lo mismo de los demás. Exacto. Recibe la misma información de todos los barcos con AIS que tenga cerca. Y esa información se ve en la pantalla del ECDIS o del radar. Ah, claro. Así no solo ves un puntito en el radar. Sino que sabes quién es ese puntito, qué barco es y qué intención de movimiento tiene. Facilita muchísimo saber con quién te cruzas y poder llamarle por radio si hace falta. Entiendo. El AIS le pone nombre y apellidos al eco del radar. Y creo que también hay algo parecido a la caja negra de los aviones, ¿no? Efectivamente. Es el VDR, el registrador de datos de la travesía. O su versión más sencilla, el SVDR para algunos barcos. ¿Y es obligatorio? Sí, para la mayoría de los barcos de pasaje y para muchos de carga. Su función es grabar de forma continua y segura un montón de datos de las horas previas a un posible incidente. ¿Qué tipo de datos graba? Pues de todo. El audio del puente, conversaciones, alarmas que suenan. Vaya. Las comunicaciones por radio VHF, lo que se ve en la pantalla del radar principal, la posición, rumbo y velocidad del barco, del GPS, giro, corredera. Órdenes de máquina, timón. También las órdenes al timón y a la máquina, el estado de puertas estancas y de incendios si están conectadas, las alarmas importantes que han sonado, de todo. ¿Y si pasa algo, es oro puro para investigar? Exacto. En caso de accidente, la información del VDR es valiosísima para reconstruir qué pasó, por qué pasó, si fue un fallo técnico, humano, de procedimiento y, sobre todo, para aprender y que no vuelva a ocurrir. Es impresionante la cantidad de tecnología y sistemas redundantes que hay para prevenir y aprender. Pero claro, la seguridad no depende solo de lo que pasa dentro del barco, ¿no? Se navega en un entorno compartido. ¿Cómo trata el capítulo B la interacción con el exterior? Esa es una cuestión fundamental. La seguridad en el mar es cosa de todos, no de uno solo. Y el capítulo V lo reconoce. Establece mecanismos de interacción y responsabilidades externas. Por ejemplo, Pues uno muy importante son los servicios de tráfico marítimo, los VTS. como los controladores aéreos, pero para barcos. Esa es una muy buena analogía, sí. Son sistemas que montan las autoridades costeras en zonas donde hay mucho tráfico o la navegación es complicada o hay riesgos especiales. El Canal de la Mancha, Gibraltar. Esas zonas, exacto. Esos son ejemplos claros. Los VTS vigilan el tráfico con radar, AIS, etc. Dan información útil a los barcos, avisos del tiempo, peligros, información de otros barcos y pueden organizar el tráfico. En algunos casos sí. Pueden dar recomendaciones o incluso instrucciones que hay que cumplir sí o sí, para que el tráfico fluya ordenado y evitar riesgos. Y los barcos tienen que participar, claro, obligatoriamente. Tienes que estar a la escucha y reportar lo que te pidan cuando navegas por una zona BTS. Entendido. El BTS como gestor en las autopistas marítimas. ¿Hay alguna otra responsabilidad externa clave en este capítulo? Sí, y es una que va más allá de lo técnico. Entra en la ética, en la tradición marítima más profunda, aunque esté escrita en la ley. ¿Cuál es? Si lo conectamos con cómo comportarse en el mar, la regla 33 del capítulo V reafirma la obligación de prestar auxilio. La ley del mar por excelencia. Se podría decir que sí. Establece sin ninguna duda que el capitán de un barco que pueda ayudar, si recibe información de que hay gente en peligro en el mar, tiene la obligación de ir a socorrerles a toda máquina posible. No es opcional. Para nada. Es un deber fundamental. Solo te libras si es imposible hacerlo sin poner en grave peligro a tu propio barco, tu gente, o si ya sabes que otro está ayudando. Es una de esas leyes no escritas que Solas ha hecho muy explícita. Planificación a tope. Tecnología como ojos y oídos extra. Coordinación con el exterior. Suena todo muy sólido en teoría. Pero aquí es donde se pone interesante de verdad. ¿Qué tal si lo llevamos a la práctica? ¿Podríamos simular un escenario para ver cómo funciona todo junto? Me parece una idea estupenda. Así se ve cómo encaja todo. A ver, pongámonos en situación. Imagina, son las 3 de la madrugada. Vale, zona complicada. Y las condiciones malísimas. Niebla muy densa, visibilidad de menos de media milla, unos 900 metros. Yo soy la capitana. Con esta niebla he subido al puente a supervisar. Tú eres mi oficial de guardia. Adoptando un tono más formal.
Entendido, capitana. Puente en condiciones de visibilidad reducida. Vigilancia activa en radar y ECDS. Seguimos la derrota planificada en nuestra vía del DST. Velocidad reducida a 12 nudos por precaución. Correcto. Velocidad segura. ¿Informe del tráfico relevante que detecte el ARPA? Sí, señora. Varios ecos en pantalla. Tráfico moderado pero constante. El ARPA sigue 10 blancos. Hay uno que requiere atención ya. Detectado por estribor, a unas 2 millas, por nuestra Amura. El AIS lo identifica como el carguero Windrunner. Rumbo, velocidad. Su rumbo es casi paralelo, pero converge ligeramente. El ARPA calcula un CPA de solo 0.1 millas náuticas. Poquísimo. Vamos a pasar rozando. Y el TCPA es de 8 minutos. Tenemos riesgo claro de abordaje si no hacemos algo. CPA de 0.1 en niebla es inaceptable. Necesitamos mucho más margen. A ver, aunque podríamos estar alcanzándole, ahora la prioridad es evitar la colisión. Intente contactar con el Windrunner por VHF, canal 16. Ya. Identifíquese, dígale dónde estamos, el riesgo y pregunte qué piensa hacer. Windrunner, Windrunner, Windrunner. This is Motor Vessel North Star. North Star, North Star, llamando en canal 16 VHF. Posición aproximada, pórrose. Estamos en su aleta de babor, rumbo de colisión, riesgo de abordaje. Solicito sus intenciones. Cambio. Windrunner, Windrunner, de North Star. ¿Me recibe? Cambio. Nada, capitana. No contesta. Solo ruido. Es frustrante, pero pasa. Puede que tengan la radio baja, que el oficial esté a otra cosa, o que no quieran contestar. No podemos esperar que hagan nada ellos. Entonces nos toca a nosotros. La responsabilidad es nuestra. En menos de 8 minutos estamos encima. Oficial, necesito su propuesta de maniobra evasiva. Recuerde el reglamento de abordajes, el COLREX. Regla 19, visibilidad reducida. ¿Qué dice sobre caer a babor ahora? De acuerdo. Regla 19. Desaconseja caer a babor para un buque a proa del través, que es este caso por estribor. Así que la maniobra segura, la reglamentaria, sería un cambio claro de rumbo a estribor. Propongo ordenar una caída inmediata de 30 grados a estribor. Calculo que eso aumentará el CPA a más de 1 milla, un margen seguro con esta niebla. Correcto. Buena propuesta. La maniobra tiene que ser franca, anticipada y amplia, como dice el reglamento. 30 grados a estribor cumple eso. Y es lo que el Windrunner esperaría si estuviera atento. Proceda. Ordene al timonel. Estribor 30 grados. Y muy importante, anuncia nuestra maniobra por el canal 16. Un aviso de seguridad para todos. Aunque él no conteste, otros pueden oír. Timonel, estribor 30 grados. Nuevo rumbo. Securité, securité, securité. A todas las estaciones. Buque motor North Star altera rumbo sustancialmente a estribor para evitar abordaje con buque por proa de estribor. Posición. Proximidades vía norte del dispositivo de separación de tráfico del Canal de la Mancha. North Star. Corto. Muy bien. Mientras el barco empieza a virar y vigilamos cómo afecta la maniobra en el ARPA y el ECTIS, hay que recordar algo clave. Nuestro VDR, la caja negra, está grabando todo esto. Nuestras voces aquí, los datos del ARPA, con el CPA peligroso, la llamada falida por VHF, mi orden de maniobra, su anuncio por radio. Si pasara algo, o si hubiera una investigación, tendríamos la prueba clara de que hemos actuado con diligencia, siguiendo SOLAS B y aplicando el COLREX. Esta secuencia de detectar, evaluar, decidir y actuar, es la seguridad de la navegación en acción. La verdad es que la simulación lo deja todo mucho más claro, cómo encajan las piezas. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que la seguridad en el mar no es suerte, no. No, es un sistema. Un sistema robusto, con varias capas, se basa en planificar bien y por adelantado, el passage planning. Fundamental. Se apoya en usar bien la tecnología, que son como los sentidos extra del marino. Radar ARPA, ECDIS, AIS, ojos y oídos electrónicos. Y se rige por cumplir las reglas, los procedimientos, COLREX, BTS, y por interactuar bien con los demás, incluyendo esa obligación de ayudar. Exacto. Creo que para quien tenga curiosidad sobre cómo se manejan estos sistemas complejos y se evitan riesgos en un sitio como el mar, hoy hemos desgranado las claves que da el capítulo 5 de SOLAS. Totalmente. Y es importante ver el capítulo 5 no como un libro de reglas y ya está, sino como un marco para ser profesional y tomar buenas decisiones en el puente. Te da las herramientas y los métodos, eso es. Te da equipos, te dice cómo planificar, qué procedimientos seguir, qué obligaciones tienes.
Pero al final, la seguridad depende de la persona que está ahí. De su competencia, de si está alerta, de su buen juicio. Del marino al mando y del oficial de guardia. Son ellos los que tienen que interpretar toda esa información y actuar con decisión, con conocimiento y con prudencia. Y si aún así pasa algo, pues herramientas como el BDR son vitales, no para buscar culpables, Sino para aprender. para aprender objetivamente y mejorar siempre el sistema. Ha sido un análisis muy revelador sobre la prevención y la seguridad en la navegación. Y parece que, una vez que tenemos el viaje seguro, lo lógico es ver qué llevamos a bordo y cómo lo llevamos de forma segura, ¿no? Claro, el siguiente paso. Pues en nuestro próximo análisis iremos justo por ahí. Nos meteremos en otros capítulos clave del SOLAS. El 6 sobre transporte de cargas en general y el 7 sobre mercancías peligrosas en particular. Eso abre otra dimensión de riesgos y precauciones, desde luego. Seguro que sí. Y para terminar hoy, lanzo una reflexión al aire, casi seguro. Un caso de libro. Ideal, sí. Pero, ¿qué pasa con esos factores que no se ven tanto, que no están escritos en el SOLAS? Pienso en la presión comercial por cumplir horarios, por ejemplo. La presión siempre está ahí. O la fatiga de la tripulación después de semanas navegando. O incluso, no sé, la confianza excesiva que te puede dar hacer siempre la misma ruta. La complacencia, un peligro silencioso. ¿Podrían esos elementos invisibles ir minando poco a poco la seguridad? ¿Ser un desafío real incluso con el mejor plan y el equipo más moderno? Es una muy buena pregunta para cerrar. Ahí lo dejo, para darle una vuelta hasta la próxima. Buena mar.